Soy Lisa Roberts, tengo 28 años, y hace 6 meses mi vida cambió completamente cuando recibí una llamada que validaría todo hacia lo que había estado trabajando durante años. La pura alegría que sentí en ese momento debería haber sido lo más destacado de mi historia. Pero lo que mis padres hicieron después fue aún peor que sus años de comentarios despectivos y apoyo de mala gana. Si alguna vez has tenido familiares que de alguna manera siempre logran robarte el protagonismo o hacer que tus logros se traten sobre su propia incomodidad, por favor déjame saber desde dónde estás viendo y suscríbete para unirte a otros que entienden este tipo particular de traición familiar. Déjame llevarte de vuelta a donde todo esto comenzó, porque para entender lo devastadora que fue su reacción, necesitas saber qué tan lejos había llegado. Conocí a Marcus durante mi segundo año de posgrado en Northwestern, en el lugar más inesperado, la sala de emergencias a las 2 de la mañana un martes por la noche. Había estado apurada terminando un trabajo de investigación sobre desarrollo urbano sostenible cuando me corté la mano con una taza de café rota. Ahí estaba sangrando a través de una toalla de cocina cuando este residente con ojos cafés bondadosos y la sonrisa más paciente que había visto me suturó mientras me escuchaba divagar nerviosamente sobre regulaciones de zonificación e infraestructura verde. No me hizo sentir estúpida por cortarme con algo tan mundano y realmente parecía genuinamente interesado cuando le expliqué cómo mi investigación podría ayudar a las ciudades a reducir las emisiones de carbono. Los ojos de la mayoría de las personas se ponían vidriosos cuando hablaba sobre trabajo de políticas públicas, pero Marcus se inclinó más cerca, haciendo preguntas reflexivas sobre desafíos de implementación y estrategias de participación comunitaria. Cuando terminó las suturas, me entregó su tarjeta de presentación, no porque me estuviera coqueteando, sino porque dijo que su hospital estaba buscando consultores para iniciativas de salud comunitaria y pensó que mi experiencia en planificación urbana podría ser valiosa. Ese gesto, tratar mi trabajo como algo que valía la pena cuando yo era solo una estudiante de posgrado con grandes sueños, me hizo enamorarme de él antes de saber qué estaba pasando. Los siguientes 5 años se sintieron como construir algo hermoso juntos, ladrillo por ladrillo. Marcus apoyó mi carrera de maneras que nunca había experimentado antes, celebró cuando conseguí mi primer trabajo en una pequeña firma consultora ambiental, aunque el salario apenas era suficiente para cubrir mis préstamos estudiantiles. Me traía la cena cuando trabajaba hasta tarde en propuestas, sentándose calladamente en la esquina de mi pequeña oficina mientras yo me estresaba por cálculos de presupuesto y proyecciones de cronogramas. Cuando decidí comenzar mi propia práctica consultora especializada en estrategias de adaptación climática para ciudades pequeñas, me ayudó a convertir nuestro cuarto de huéspedes en una oficina, pintando las paredes de un verde salvia calmante porque dijo que me ayudaría a pensar más claramente. Aprendió a amar mi obsesión con la visualización de datos y los rituales de celebración, como hacer hojas de cálculo elaboradas para rastrear clientes potenciales e insistir en conseguir helado cada vez que conseguía un nuevo contrato. Nuestras mañanas de domingo se volvieron sagradas, mercado de productores para ingredientes frescos, luego cocinar juntos mientras yo practicaba presentaciones para reuniones del ayuntamiento y él hacía de abogado del diablo haciendo las preguntas difíciles que podría enfrentar. Entendía que mi trabajo no era solo un empleo, sino una vocación, que genuinamente creía que las ciudades pequeñas podrían liderar la lucha climática si tenían el apoyo y recursos adecuados. Cuando otras personas, incluyendo mi familia, veían mi carrera como muy específica o poco práctica, Marcus la veía como esencial. Esos fueron los años dorados, cuando todo se sentía alineado y posible. Para el tercer año de mi negocio tenía 12 ciudades pequeñas como clientes regulares, había hablado en 4 conferencias nacionales y publicado 3 artículos académicos revisados por pares sobre resistencia climática rural. Nuestro día típico comenzaba con café en la escalera de incendios de nuestro departamento en Chicago, viendo el vecindario mientras yo explicaba cualquier proyecto que me emocionara esa semana.
Marcus se iba al hospital para su residencia en medicina de emergencias mientras yo me sumergía en investigación, llamadas con clientes y escribir propuestas. Las tardes significaban cocinar juntos, había dominado mi receta favorita de curry tailandés, mientras compartíamos historias de nuestros respectivos días salvando el mundo de diferentes maneras. Habíamos trazado nuestro futuro con el mismo enfoque metódico que yo usaba para planificación urbana, compromiso a los 30, boda dentro de 2 años, casa con espacio tanto para una oficina en casa como futuros hijos a los 35. Me sentía increíblemente segura en esta vida que habíamos construido juntos, apoyada por alguien que entendía que mi carrera requería largas horas, aprendizaje constante y viajes frecuentes a pueblos pequeños de los que la mayoría de las personas nunca había oído hablar. Cuando llegaba a casa exhausta de una semana de reuniones comunitarias en la Iowa rural o luchando con un alcalde particularmente desafiante que no creía en el cambio climático, Marcus me preparaba un baño y escuchaba mientras yo procesaba las frustraciones y pequeñas victorias que constituían mi trabajo. Pero había pequeñas señales de advertencia que elegí ignorar, grietas capilares en lo que parecía una fundación perfecta. Mis padres siempre habían sido educadamente despectivos de mi elección de carrera, haciendo comentarios como «qué bueno que te importe tanto el medio ambiente, cariño», en el mismo tono que podrían usar para elogiar la pintura con dedos de un niño. Me presentaban a sus amigos como aún encontrando su camino incluso después de que había estado manejando exitosamente mi propio negocio durante años. Cuando compartía noticias emocionantes como ser citada en el Washington Post o ganar una subvención para un proyecto importante, respondían con felicitaciones breves antes de cambiar rápidamente el tema a la promoción de mi prima Sara en su firma de marketing o el último negocio inmobiliario de mi hermano Tom. Me decía a mí misma que simplemente no entendían mi campo, que su generación no podía comprender la urgencia del trabajo climático o el valor de ayudar a comunidades pequeñas. Marcus siempre me animaba a establecer mejores límites con ellos, pero yo seguía poniendo excusas convencida de que eventualmente reconocerían lo que estaba construyendo. El catalizador llegó en lo que debería haber sido el martes más emocionante de mi vida profesional. Estaba en mi oficina en casa revisando detalles finales para una presentación al Consejo Ambiental Estatal cuando mi teléfono sonó con un código de área de Chicago que no reconocía. La mujer del otro lado se presentó como Catherine Mills de la Fundación MacArthur y mi corazón dejó de latir por un momento porque sabía exactamente lo que eso significaba. Me dijo que había sido seleccionada como una de las becarias MacArthur de este año, lo que la mayoría de las personas llaman la beca para genios, por mi trabajo desarrollando estrategias innovadoras de adaptación climática para comunidades pequeñas y rurales. $25.000 al año durante 5 años sin condiciones para continuar el trabajo que ya me apasionaba. El reconocimiento se sintió como una validación de todo hacia lo que había estado trabajando, prueba de que mi enfoque aparentemente muy específico en ayudar a pueblos pequeños a prepararse para el cambio climático era realmente revolucionario e importante. Catherine explicó que la nominación había venido de múltiples fuentes: alcaldes con los que había trabajado, colegas académicos y expertos en políticas que habían visto el impacto medible de mis programas. Tan pronto como colgué, llamé a Marcus, quien literalmente gritó tan fuerte que sus colegas en la sala de descanso vinieron corriendo a ver qué había pasado. Después de pasar una hora celebrando con Marcus y compartiendo las noticias con mis amigos más cercanos y colegas, sabía que tenía que llamar a mis padres. A pesar de años de su apoyo tibio, alguna parte de mí todavía esperaba que este fuera el momento en que finalmente entendieran y celebraran lo que había logrado. Marqué su número con manos temblorosas, aún eufórica por la adrenalina de recibir el reconocimiento más prestigioso en mi campo. Mi madre contestó al segundo timbre, y pude escuchar el ruido familiar de fondo de su casa, los programas de noticias de mi padre, el lavavajillas funcionando, el bullicio general de su vida suburbana cómoda. Cuando le conté sobre la beca MacArthur, hubo una larga pausa antes de que dijera: «Oh, qué bueno, cariño. Espera, déjame llamar a tu padre». Escuché conversación amortiguada, y cuando mi papá tomó el teléfono, su primera pregunta no fue felicitaciones, o preguntar por detalles sobre el reconocimiento. En cambio dijo: «Entonces, ¿qué significa esto exactamente? Es como una beca,
Cuando le expliqué que era reconocimiento por el trabajo que ya estaba haciendo, junto con financiamiento para continuar ese trabajo, hizo un sonido no comprometido y preguntó si había escuchado que mi prima Sara acababa de ser promovida a gerente regional en su empresa. Esa llamada telefónica fue mi primer vistazo real de lo que se venía, aunque no lo reconocí en ese momento. Me dije a mí misma que solo estaban procesando las noticias, que tal vez no entendían la importancia del premio. Pero durante los siguientes días, mientras la noticia se extendía por mi red profesional y los medios locales recogieron la historia, su reacción se volvió cada vez más clara. Cuando el Chicago Tribune los llamó para una cita sobre el logro de su hija, mi madre le dijo al reportero: «Estamos muy orgullosos, pero Lisa siempre ha estado muy enfocada en sus intereses ambientales. Todavía está descubriendo exactamente hacia dónde quiere que esto la lleve». Cuando amigos y vecinos los felicitaron, respondían con variaciones de sí, siempre ha sido apasionada sobre ese tipo de trabajo, logrando sonar tanto orgullosos como despectivos simultáneamente. La peor parte fue enterarme por mi hermano Tom que habían estado diciéndole a la familia extendida que yo estaba todavía tratando de hacer que esta cosa ambiental funcione como una carrera real, incluso mientras artículos sobre mi beca MacArthur estaban siendo compartidos en línea. 3 días después de recibir la llamada de MacArthur, conduje a la casa de mis padres en Evanston para lo que pensé sería una cena de celebración. Había pasado los días intermedios haciendo entrevistas con publicaciones ambientales, atendiendo llamadas de felicitación de alcaldes y colegas de todo el país, y comenzando a soñar sobre cómo el financiamiento de la beca podría expandir mi trabajo para ayudar a aún más comunidades. Llegué a su casa cargando una botella de champán y una carpeta de recortes de noticias para compartir, todavía ingenuamente esperando que quisieran escuchar todos los detalles sobre esta oportunidad increíble. La casa olía al asado de mi madre, y pude ver que había puesto la mesa del comedor con la vajilla buena, señales que apuntaban hacia una celebración apropiada. Mi padre estaba en su lugar usual en la sala, pero en lugar de sus programas de noticias normales, estaba viendo un juego de los Cubs con el volumen más alto de lo necesario. «Lisa», gritó mi madre desde la cocina cuando me escuchó entrar. «Momento perfecto. La cena está casi lista». Su voz tenía esa calidad artificialmente brillante que usaba cuando estaba tratando de manejar una situación, y sentí el primer aleteo de inquietud en mi estómago. Cuando le entregué el champán, lo miró como si le hubiera traído algo ligeramente inapropiado y lo puso en el mostrador sin comentario. «Tu padre y yo hemos estado hablando», continuó, sin mirarme a los ojos mientras revolvía la salsa con más vigor del necesario, «sobre esta cosa del premio que recibiste». La manera en que dijo «cosa del premio» hizo que mi pecho se tensara. Esto no era emoción o curiosidad sobre mi logro. Este era el tono que usaba cuando estaba a punto de explicar por qué algo que me importaba era realmente un problema. La seguí a la sala donde mi padre silenció la televisión y me hizo gestos para que me sentara. La luz del sol vespertino que se filtraba por su ventana panorámica se sentía demasiado brillante, resaltando las motas de polvo flotando entre nosotros mientras se preparaban para entregar cualquier mensaje que habían ensayado. «Estamos preocupados», comenzó mi padre, sus manos dobladas en su regazo de una manera que me recordó las conferencias de padres y maestros de la infancia, «sobre lo que esto podría significar para tu futuro. Este dinero de la subvención es temporal, ¿verdad? 5 años y luego ¿qué?». Traté de explicar que los becarios MacArthur a menudo usan el reconocimiento para asegurar subvenciones más grandes, conseguir invitaciones para hablar y expandir su impacto, pero él levantó una mano para detenerme. «Todo eso es muy teórico, Lisa. De lo que estamos preocupados es de que te pongas demasiado cómoda con esta cosa de consultoría ambiental cuando podrías estar construyendo algo más estable». «¿Más estable?», repetí, sintiéndome como si estuviera hablando un idioma extranjero. «Papá, manejo una firma consultora exitosa. Tengo clientes estables, investigación publicada y ahora una de las becas más prestigiosas del país». «¿Cómo no es eso estable?». Mi madre se sentó en el borde del sofá, alisando sus manos sobre sus pantalones en un gesto nervioso que reconocí de la infancia. «Lo que tu padre está tratando de decir es que pensamos que esta podría ser una buena oportunidad para que hagas la transición hacia algo más convencional. Eres inteligente, Lisa, podrías hacer cualquier cosa».
Tal vez usar este reconocimiento para conseguir un trabajo con una empresa real, algo con beneficios y oportunidades de avance. La palabra real me golpeó como una bofetada. En su mente, todo lo que había construido durante los últimos 5 años no era real porque no se parecía a su entendimiento del éxito profesional tradicional. ¿Sabes que Sara fue promovida otra vez?, agregó mi padre como si esto fuera de alguna manera relevante para mi situación. Gerente regional ahora con un equipo de 12 personas reportándole. Buenos beneficios, camino claro de avance, auto de la empresa. Ese es el tipo de seguridad que queremos para ti. Los miré fijamente tratando de procesar cómo habían logrado convertir mi mayor logro profesional en evidencia de que necesitaba cambiar de rumbo completamente. La Fundación MacArthur me había reconocido específicamente por el trabajo innovador e impactante que ya estaba haciendo. Sin embargo, de alguna manera ellos lo veían como prueba de que debería abandonar ese trabajo por algo más convencional. La conversación continuó por otra hora excruciante, con ellos turnándose para explicar por qué mi elección de carrera era preocupante y ofreciendo sugerencias sobre cómo podría aprovechar esta oportunidad hacia algo que pudieran entender y aprobar. Derecho ambiental, consultoría de sostenibilidad corporativa para firmas grandes, incluso regresar a la escuela para un MBA, cualquier cosa que me alejara de mi enfoque en comunidades pequeñas y hacia algo que se pareciera más al éxito tradicional. Cuando traté de compartir mi emoción sobre proyectos específicos que ahora podría perseguir con el financiamiento de la beca, escucharon con la atención educada pero de ojos vidriosos que podrían dar a un niño explicando un juego elaborado que habían inventado. Para cuando me fui de su casa esa noche, el champán aún sin abrir en su mostrador de cocina, me sentía como si hubiera sido vaciada. La celebración que había esperado se había convertido en una intervención, con mis padres posicionándose como adultos preocupados tratando de salvarme de mi propio mal juicio. Marcus me estaba esperando cuando llegué a casa y una mirada a mi cara le dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo había ido la cena. Simplemente no entienden, le dije mientras me abrazaba. Piensan que la beca MacArthur está bien pero que debería usarla para conseguir un trabajo real. Incluso decirlo en voz alta sonaba absurdo, pero el dolor era real y profundo. Estas eran las personas que se suponía que fueran mis mayores partidarios, y en cambio habían logrado hacerme sentir avergonzada de la cosa de la que más orgullosa estaba. ¿Sabes de qué se trata esto realmente, verdad?, dijo Marcus gentilmente mientras nos sentábamos en nuestro sofá esa noche. Esto no se trata de la estabilidad de tu carrera o tu futuro. Esto se trata de que están incómodos de que tu camino no encaje con sus expectativas. Tenía razón, por supuesto, pero admitir eso significaba reconocer algo que había estado evitando durante años, que el apoyo de mis padres siempre había sido condicional a que mis elecciones coincidieran con su visión del éxito. La beca MacArthur debería haber sido prueba innegable de que mi camino era válido y valioso, pero en cambio los había forzado a confrontar el hecho de que habían estado equivocados sobre mis elecciones durante años, y en lugar de admitir eso, estaban redoblando su crítica. Las siguientes semanas trajeron una serie de interacciones cada vez más difíciles que dejaron claro que esto no se iba a resolver. Cuando el periódico local quiso hacer un artículo especial sobre mí, mis padres declinaron ser entrevistados diciendo que preferían mantener su vida privada en privado. Cuando mi abuela llamó para felicitarme y hacer preguntas sobre mi trabajo, mi madre aparentemente pasó la conversación explicando por qué la consultoría ambiental no era realmente una carrera y cómo yo estaba aún explorando opciones. El momento más doloroso llegó cuando me enteré por mi tía Linda que mis padres habían estado diciéndole a la gente en su club de campo que aunque estaban orgullosos de mí, esperaban que este reconocimiento me ayudara a encontrar dirección y establecerme en algo más tradicional. Cada una de estas traiciones se sintió como un cortecito de papel pequeño por sí solo pero acumulándose en algo que era difícil de ignorar. El mensaje era claro, incluso un logro tan significativo como la beca MacArthur no era suficiente para cambiar su evaluación fundamental de que estaba perdida y necesitaba su guía.
Estaban activamente socavando mi momento de reconocimiento, enmarcándolo como un escalón hacia la carrera real que querían que tuviera en lugar de una celebración del trabajo que ya había elegido y en el que había sobresalido. La situación se intensificó dramáticamente 3 semanas después del anuncio de la beca, cuando recibí una llamada de mi prima Sara, la misma Sara cuya carrera en marketing mis padres constantemente presentaban como el estándar de oro del éxito profesional. Estaba llamando, explicó, porque mis padres se habían acercado a ella con una propuesta que la hacía sentir lo suficientemente incómoda como para advertirme al respecto. Me preguntaron si mi empresa podría tener alguna vacante que fuera buena para ti, dijo, su voz cuidadosa y disculpándose. Dijeron que la cosa de consultoría ambiental estaba bien como pasatiempo, pero que necesitabas empezar a pensar en construir riqueza y estabilidad reales. De hecho, usaron la frase mientras aún tiene tiempo de cambiar de curso. Sentí que la sangre se drenaba de mi cara mientras Sara continuaba. Lisa, les dije absolutamente no, quiero decir, estás haciendo trabajo increíble y acabas de ganar una de las becas más prestigiosas del país, pero parecían pensar que te estaría haciendo un favor al ofrecerte algún tipo de puesto de marketing de nivel inicial. La humillación era abrumadora, no solo que mis padres estuvieran activamente tratando de socavar mi carrera, sino que se habían acercado a mi prima para hacerlo, posicionando su trabajo corporativo convencional como superior a mi experiencia reconocida nacionalmente en adaptación climática. Hay más, dijo Sara con vacilación. Me pidieron que no te dijera sobre esta conversación. Dijeron que estaban explorando opciones en silencio y no querían ilusionarte hasta que tuvieran algo concreto que ofrecerte. La manipulación en esa declaración me quitó el aliento. No estaban explorando oportunidades porque pensaran que me interesaría, estaban yendo a mis espaldas para tratar de ingeniarse un cambio de carrera que encajara con su visión del éxito apropiado. Habían decidido que mi propia evaluación de mi carrera y objetivos no se podía confiar, así que necesitaban salvarme de mí misma. Esa llamada telefónica fue el momento en que me di cuenta de que esto no se iba a resolver con mejor comunicación o explicación paciente del valor de mi trabajo. Mis padres se habían posicionado como los adultos en la habitación que necesitaban rescatar a su hija confundida de sus elecciones equivocadas y estaban tomando pasos concretos para hacer que eso pasara. La beca MacArthur, en lugar de probarles que estaban equivocados, aparentemente los había convencido de que se acababa el tiempo para redirigir mi camino antes de que me estableciera demasiado en trabajo que no podían respetar o entender. La siguiente escalada llegó en forma de una invitación a cena familiar que se sintió más como una citación. Mi madre llamó un jueves por la tarde para invitar a Marcus y a mí a cenar el domingo, explicando que también había invitado a mi hermano Tom y su esposa Jennifer porque sería bueno tener a toda la familia junta para celebrar el éxito de Lisa apropiadamente. El énfasis en apropiadamente envió señales de advertencia por todo mi sistema nervioso. Esto claramente era una preparación para algo, aunque aún no podía imaginar qué podrían estar planeando. Marcus y yo debatimos si ir, pero finalmente decidimos que evitar la cena solo les daría más munición para su narrativa de que yo era difícil e irrazonable. Llegamos a su casa el domingo por la tarde para encontrar no solo a Tom y Jennifer, sino también a mi tía Linda y tío Peter más mi abuela, una reunión más grande de la que habían mencionado al extender la invitación. La mesa del comedor estaba puesta con sus mejores platos y mi madre había preparado una comida elaborada que habría sido apropiada para una festividad mayor. Se sintió menos como una cena familiar y más como una intervención cuidadosamente orquestada. Pero pude sentir la tensión construyéndose debajo de la plática educada, y noté que mi abuela seguía mirándome con una mezcla de confusión y preocupación que sugería que le habían dicho algo que no coincidía con lo que estaba viendo. Marcus apretó mi mano bajo la mesa cuando mi padre hizo su tercera referencia a planificación de carrera práctica en el contexto de discutir el éxito empresarial de Tom. Después del postre, mi madre anunció que había preparado una pequeña presentación para celebrar mi logro y mi corazón se hundió mientras sacaba una carpeta de materiales impresos. Lo que siguió fueron los 15 minutos más surrealistas y humillantes de mi vida adulta mientras procedía a dar una presentación de PowerPoint, diapositivas realmente impresas sobre traducir reconocimiento académico en oportunidades de carrera.
Había investigado otros becarios MacArthur que habían hecho la transición exitosamente a posiciones corporativas o gubernamentales, compilado información salarial para roles de consultoría ambiental en firmas grandes, e incluso incluido una diapositiva sobre construir riqueza para seguridad de retiro. El punto, concluyó, mirando alrededor de la mesa a mis familiares reunidos, es que Lisa ha logrado algo maravilloso y ahora queremos ayudarla a capitalizarlo de la manera más inteligente posible. Mi tío Peter asintió con aprobación y dijo algo sobre lo orgullosos que debían estar de tener una hija tan talentosa, mientras también notaba que era inteligente pensar estratégicamente sobre los próximos pasos. Mi abuela, Dios la bendiga, se veía completamente desconcertada y preguntó por qué querría cambiar lo que ya estaba haciendo si la gente le estaba dando premios por ello. Esa pregunta se quedó en el aire por un momento antes de que mi padre se aclarara la garganta y lanzara sus comentarios preparados sobre la importancia de construir riqueza sostenible y pensar más allá de proyectos de pasión hacia seguridad a largo plazo. Aparentemente había investigado las ganancias promedio de consultores ambientales versus ejecutivos corporativos y estaba preparado para presentar datos mostrando por qué mi camino actual era financieramente limitante. No estamos diciendo que el trabajo de Lisa no sea valioso, insistió. Pero no hay nada malo con usar este reconocimiento para abrir puertas a oportunidades con más potencial de crecimiento. Marcus estaba apretando mi mano tan fuerte que podía sentir su ira irradiando a través de sus dedos, pero yo estaba demasiado atónita para responder inmediatamente. Cuando finalmente hicieron una pausa para escuchar mi respuesta, logré decir: aprecio que estén preocupados por mi futuro, pero amo mi trabajo y soy buena en él. La beca MacArthur es reconocimiento por lo que ya estoy haciendo, no una señal de que debería cambiar de curso. Las palabras sonaron débiles y defensivas incluso para mis propios oídos, lo que solo parecía confirmar su creencia de que no estaba pensando claramente sobre mi situación. Por supuesto que amas tu trabajo, cariño, dijo mi madre en el tono condescendiente que recordaba de las discusiones de la infancia. Pero el amor no paga por una casa o retiro o fondos universitarios de hijos. Solo queremos que seas realista sobre construir una vida que pueda apoyar el futuro que quieres. La suposición de que mi carrera actual no podía apoyar la vida que quería, a pesar de mi éxito existente y el financiamiento de la beca, reveló lo poco que entendían o respetaban lo que había construido. Tom saltó con lo que claramente pensó que era una sugerencia útil: tal vez podrías hacer la cosa ambiental de lado como trabajo voluntario o proyectos de fin de semana mientras construyes algo más sustancial como tu carrera principal. La idea de que mi experiencia reconocida nacionalmente era algo para ser relegado al estatus de pasatiempo mientras perseguía algo más sustancial en un campo donde no tenía experiencia o interés era tan absurda que casi me río. Pero el hecho de que mi propio hermano viera esto como un compromiso razonable mostró que tan profundamente todos malentendían tanto mi trabajo como mi compromiso con él. La cena finalmente terminó con mis padres prometiendo apoyar cualquier decisión que tomara, mientras también dejaban claro que esperaban que diera a sus sugerencias consideración seria. Mientras Marcus y yo conducíamos a casa, ambos estuvimos callados por mucho tiempo antes de que finalmente dijera: esa fue una de las cosas más manipuladoras que he presenciado. Te emboscaron con toda tu familia para presionarte a abandonar todo por lo que has trabajado. Tenía razón, pero escucharlo declarado tan claramente me hizo darme cuenta de qué tan normalizado se había vuelto este tipo de tratamiento en mis relaciones familiares. Durante el siguiente mes, la campaña de presión se intensificó de maneras que dejaron claro que no iban a dejar esto pasar. Mi madre comenzó a enviarme por correo listados de trabajos para posiciones de consultoría ambiental en corporaciones importantes, siempre con mensajes como: pensé que podrías encontrar esto interesante, gran paquete de beneficios. Mi padre comenzó a mencionar personas exitosas en su red profesional que podrían ser buenos contactos para cuando estés lista para explorar nuevas oportunidades. Más dolorosamente, comenzaron a discutir mis planes de transición de carrera como si ya estuviera decidido, diciéndole a la gente que estaba explorando opciones para construir sobre el reconocimiento de la beca. Comencé explicando lo incómoda y lastimada que había estado por su respuesta a mi beca MacArthur, particularmente su aparente incapacidad de celebrar mi logro sin inmediatamente tratar de convencerme de cambiar de curso.
El salario inicial sería casi el doble de lo que estás ganando ahora, más beneficios y oportunidades claras de avance. Los miré fijamente, dándome cuenta de que no solo habían continuado su networking detrás del telón a pesar de mi obvia incomodidad, sino que realmente habían conseguido una oportunidad de trabajo específica y la estaban presentando como si me hubieran hecho un favor. ¿Contactaron la empresa de Jennifer?, pregunté, mi voz más alta de lo que pretendía. Sin preguntarme, sin siquiera decirme que lo estaban haciendo, te mencionamos en conversación, dijo mi madre rápidamente, su tono sugiriendo que esto era comportamiento perfectamente normal. Jennifer conoce a su directora de recursos humanos y cuando escuchó sobre tu beca, pensó que podrías estar interesada en aprender sobre oportunidades en sostenibilidad corporativa. No es una aplicación formal ni nada, solo una conversación informal sobre posibilidades. La manera casual en que describió esta traición, porque eso es lo que era, una traición fundamental de mi autonomía y reputación profesional, me hizo entender que verdaderamente no veían nada malo con lo que habían hecho. En sus mentes estaban siendo útiles y proactivos, usando sus conexiones para crear oportunidades para mí. No podían ver que al posicionarme como alguien interesada en dejar mi carrera actual, estaban socavando mi credibilidad y creando vergüenza profesional. Necesito que entiendan algo, dije, mi voz temblando con una combinación de ira y dolor. Cuando le dicen a la gente, ya sea el Dr. Chen o la empresa de Jennifer o cualquier otro, que estoy interesada en cambiar de carrera, no me están ayudando. Solo estamos tratando de asegurarnos de que estés considerando todas tus opciones. No hay nada malo con eso. Hay todo malo con eso cuando lo hacen a mis espaldas y sin mi consentimiento, repliqué. Han contactado contactos profesionales en mi campo, investigado oportunidades de trabajo que nunca pedí. Y le han dicho a la gente que estoy buscando cambiar de carrera cuando no lo estoy. Eso no es paternidad solidaria. Eso es sabotaje. La palabra sabotaje se quedó en el aire entre nosotros y pude ver en sus caras que genuinamente no entendían cómo sus acciones podían ser interpretadas de esa manera. Se habían convencido de que su incapacidad de respetar mi elección de carrera era realmente evidencia de su amor y preocupación por mi bienestar. La disonancia cognitiva era completa, no podían simultáneamente reconocer que mi trabajo era lo suficientemente exitoso para merecer reconocimiento nacional y mantener su creencia de que necesitaba ser rescatada de él. Esa confrontación debería haber resuelto el problema, pero en cambio pareció convencer a mis padres de que necesitaban escalar sus esfuerzos antes de que me volviera demasiado atrincherada en lo que veían como un camino equivocado. Durante las siguientes semanas, reclutaron a otros miembros de la familia para su causa, compartiendo sus preocupaciones sobre mi trayectoria de carrera y pidiendo a parientes que me hablaran con sentido sobre la importancia de la seguridad financiera y marcadores de éxito tradicionales. Mi tía Linda llamó para compartir sus pensamientos sobre la oportunidad maravillosa que mis padres habían mencionado en la empresa de Jennifer, enfatizando lo raro que era encontrar posiciones de nivel senior en sostenibilidad corporativa. Mi tío Peter me envió un artículo sobre becarios MacArthur que habían pasado a posiciones prestigiosas en gobierno y negocios con una nota manuscrita sugiriendo que pensara en grande sobre mis próximos movimientos. Incluso mi abuela, que había parecido confundida por su campaña durante la cena familiar, me dejó un mensaje de voz preguntando si estaba realmente feliz con mi trabajo actual y si podría querer algo más estable para mi futura familia. La naturaleza coordinada de estas conversaciones dejó claro que mis padres habían presentado una narrativa específica sobre mi situación a nuestra familia extendida, una que los posicionaba como padres preocupados tratando de ayudar a su hija a tomar decisiones inteligentes sobre una transición de carrera importante. De alguna manera, habían logrado reenmarcar mi éxito y satisfacción con mi trabajo actual como evidencia de confusión o falta de visión que requería intervención familiar. La parte más frustrante era que habían logrado hacerme sentir defensiva sobre logros que debería haber estado celebrando. En lugar de disfrutar del reconocimiento de la beca MacArthur y planear proyectos nuevos emocionantes, me encontré constantemente teniendo que justificar mi elección de carrera a miembros de la familia a quienes se les había dicho que estaba luchando con dirección y necesitaba guía.
La alegría y momentum que había sentido después de recibir la beca estaban siendo sistemáticamente socavados por personas que afirmaban amarme y apoyarme. La situación llegó a un punto de crisis cuando mis padres llamaron para arreglar lo que describieron como una reunión familiar para aclarar el aire y avanzar positivamente. Querían que Marcus y yo fuéramos a su casa para una discusión que incluiría a Tom y Jennifer, junto con mi tía Linda y tío Peter, esencialmente el mismo grupo que había asistido a la cena de intervención, pero con la agenda explícita de abordar la tensión que se había desarrollado alrededor de mis decisiones de carrera. Marcus y yo debatimos si asistir a lo que claramente iba a ser otro intento orquestado de presionarme hacia el cambio de carrera que querían. Parte de mí quería rechazar, simplemente dejar de involucrarme con su manipulación y violaciones de límites. Pero otra parte de mí todavía esperaba que si pudiera articular mi posición lo suficientemente claramente frente a testigos que pudieran verificar mi competencia y claridad, finalmente podrían entender y respetar mis elecciones. Decidimos ir, pero con acuerdos claros sobre cómo manejaríamos la situación. Marcus tendría libertad de interrumpir o hablar si sentía que estaban siendo manipuladores o irrespetuosos, y nos iríamos inmediatamente si la conversación se volvía abusiva o improductiva. Me preparé imprimiendo artículos sobre mi trabajo reciente, documentación de los criterios de la beca MacArthur y proceso de selección, y testimoniales de alcaldes y colegas sobre el impacto de mis proyectos de consultoría. Si querían tratar esto como una evaluación formal de mis decisiones de carrera, vendría preparada con evidencia. La reunión familiar se llevó a cabo un domingo por la tarde en el comedor formal de mis padres, con todos sentados alrededor de la mesa de caoba como si estuviéramos conduciendo negocios oficiales. Mi madre había preparado una agenda en unidad, una agenda realmente impresa que incluía puntos como clarificar los objetivos profesionales de Lisa y explorar apoyo familiar para planificación futura. La formalidad se sintió absurda y degradante, como si mis decisiones de vida adulta requirieran aprobación de comité de parientes que no tenían experiencia en mi campo. Mi padre abrió la reunión declarando que el propósito era asegurarse de que Lisa se sienta apoyada en cualquier dirección que elija, mientras también asegurando que todas las perspectivas sean escuchadas y consideradas. El lenguaje era cuidadosamente neutral, pero el subtexto era claro: habían reunido a este grupo para presentar un frente unido de preocupación y sugerencias alternativas que abrumarían mi resistencia individual a su guía. Tom habló primero, explicando que como mi hermano mayor sentía la responsabilidad de compartir sus observaciones sobre planificación financiera y estabilidad de carrera. Había preparado comentarios sobre la importancia de construir riqueza en los 30 y los riesgos de depender del financiamiento de subvenciones y trabajo independiente para seguridad a largo plazo. No estoy diciendo que el trabajo de Lisa no sea valioso, dijo, haciendo eco del fraseo cuidadoso de nuestros padres, pero hay consideraciones prácticas que alguien de veintitantos años podría no apreciar completamente aún. La condescendencia en esa declaración, la suposición de que mi edad me hacía incapaz de entender consideraciones prácticas sobre mi propia carrera, hizo que mis mejillas ardieran de ira. Era propietaria de un negocio que había manejado exitosamente presupuestos, relaciones con clientes y planificación financiera durante 5 años, pero de alguna manera la experiencia de mi hermano menor en bienes raíces lo hacía más calificado para evaluar mis decisiones profesionales. Jennifer siguió con comentarios sobre las oportunidades que había escuchado a través de las conexiones de recursos humanos de su empresa, enfatizando lo competitivo que se estaba volviendo el campo de sostenibilidad corporativa y cómo mi reconocimiento MacArthur me daría una ventaja en asegurar una posición senior. Realmente es un momento perfecto para hacer una transición si eso es algo que te interesa explorar, dijo, logrando sonar tanto solidaria como presionante simultáneamente. Mi tía Linda y tío Peter hicieron equipo con observaciones más amplias sobre planificación de carrera y responsabilidad financiera familiar, compartiendo historias sobre amigos y colegas que habían hecho movimientos estratégicos de carrera que les permitieron apoyar a padres envejecidos o pagar por educaciones universitarias de hijos. El mensaje era sutil pero claro: mi camino de carrera actual era egoísta porque priorizaba mi satisfacción personal sobre mi capacidad potencial de ganancia
herencia y obligaciones familiares futuras. A lo largo de estas presentaciones, mis padres asentían con aprobación y tomaban notas como si estuvieran reuniendo evidencia para un caso que presentarían después. Toda la situación se sintió como un tribunal donde estaba siendo juzgada por elecciones que me habían traído éxito y satisfacción por personas que habían decidido de antemano que esas elecciones eran inadecuadas. Cuando finalmente fue mi turno de responder, sentí el peso de las expectativas y juicios de 6 personas presionando sobre mí, pero también sentí la claridad que viene de ser acorralada por personas que fundamentalmente malentienden y no respetan tus valores. Aprecio que todos estén preocupados por mi futuro, comencé, mirando alrededor de la mesa a estas personas que afirmaban amarme y apoyarme. Pero necesito que entiendan que no estoy confundida sobre mi dirección de carrera, no estoy luchando financieramente y no estoy buscando alternativas al trabajo que estoy haciendo. Saqué los materiales que había preparado y comencé a compartir detalles específicos sobre mi práctica consultora, cifras de ingresos anuales que excedían lo que muchos de ellos ganaban en trabajos tradicionales, testimoniales de clientes describiendo mejoras medibles en resistencia comunitaria, invitaciones para hablar de universidades y organizaciones de políticas y los criterios de selección para la beca MacArthur que explícitamente reconocían innovación e impacto en mi campo. Esto no es un pasatiempo o un proyecto de pasión al que me estoy aferrando a pesar de evidencia de que no está funcionando, continué, mi voz ganando fuerza mientras presentaba los hechos. Esta es una carrera exitosa que está teniendo el impacto que quiero tener en el mundo. La beca MacArthur es reconocimiento de que este trabajo es importante y efectivo, no evidencia de que debería abandonarlo por algo más convencional. El silencio que siguió a mi presentación fue revelador. Habían gastado tanta energía enfocados en sus preocupaciones sobre mi carrera que nunca habían realmente mirado la evidencia de mi éxito o tratado de entender lo que estaba logrando. Los datos que había compartido pintaban una imagen de logro profesional y estabilidad financiera que contradecía su narrativa sobre mi necesidad de guía y redirección. Mi padre fue el primero en hablar y su respuesta reveló la verdadera naturaleza de sus objeciones. Lisa, esos números son impresionantes y estamos orgullosos de lo que has logrado. Pero ¿qué pasa cuando el financiamiento de subvenciones termina? ¿Qué pasa si la consultoría ambiental se vuelve menos prioritaria para pueblos pequeños? Estás construyendo algo que depende de factores externos que no puedes controlar. Los postes de la portería se habían movido, ya no se trataba de si mi carrera era exitosa, sino de si era lo suficientemente segura para cumplir con sus estándares de riesgo aceptable. Toda carrera involucra factores externos que no puedes controlar, repliqué. El negocio inmobiliario de Tom depende de condiciones del mercado y tasas de interés. La firma de marketing de Jennifer podría perder clientes importantes o enfrentar disrupción de la industria. La diferencia es que mi trabajo aborda el cambio climático que solo se va a volver más urgente y necesario con el tiempo, no menos. Mi madre saltó con lo que claramente pensó que era un argumento convincente, pero Lisa, ¿qué si quieres tener hijos? ¿Qué si Marcus consigue una oferta de trabajo en otra ciudad? Tu situación actual no te da la flexibilidad para manejar cambios importantes de vida de la manera que una carrera más tradicional lo haría. La suposición de que mi carrera era incompatible con la vida familiar o flexibilidad geográfica reveló lo poco que entendían sobre el trabajo de consultoría, que a menudo es más adaptable que el empleo tradicional. De hecho, dijo Marcus, hablando por primera vez durante la reunión, la carrera de Lisa es increíblemente flexible. Puede trabajar con clientes remotamente, viajar para proyectos, se ajusta a su horario y la beca MacArthur proporciona el tipo de seguridad financiera que haría más fácil manejar cambios inesperados de vida, no más difícil. Su intervención cambió la dinámica en la habitación, recordándole a todos que había otra perspectiva sobre mi carrera que no involucraba preocupación o desaprobación. La conversación continuó por otra hora, pero la desconexión fundamental se volvió cada vez más clara. Mi familia había decidido que mi elección de carrera era problemática basada en sus propios valores y prioridades, y ninguna cantidad de evidencia sobre mi éxito o satisfacción iba a cambiar su evaluación. Querían que yo quisiera cosas diferentes, más dinero, marcadores de estatus más convencionales, más seguridad en formas que pudieran entender y aprobar.
La reunión terminó con mis padres resumiendo lo que habían escuchado y prometiendo respetar la decisión de Lisa, mientras también expresando esperanza de que continuara manteniendo una mente abierta sobre oportunidades futuras. El lenguaje era diplomático, pero el mensaje era claro: no se estaban dando por vencidos en su campaña para redirigir mi carrera, solo acordaban ser más sutiles al respecto. Conduciendo a casa de esa reunión, Marcus y yo estuvimos callados por mucho tiempo antes de que dijera: no creo que vayan a parar. Se han convencido de que te están salvando de un error y no van a aceptar evidencia que contradiga esa creencia. Tenía razón, y me di cuenta de que necesitaba prepararme para la posibilidad de que establecer límites con mi familia podría requerir medidas más drásticas de las que había considerado previamente. Las secuelas de la reunión familiar trajeron una calma temporal en la presión directa, pero pronto descubrí que mis padres habían interpretado mis presentaciones como evidencia de que me estaba volviendo defensiva y atrincherada en decisiones pobres. En lugar de retroceder, comenzaron a trabajar más estratégicamente para crear oportunidades para el cambio de carrera que querían, mientras presentaban estos esfuerzos como networking general y apoyo familiar. 3 semanas después de nuestra confrontación, recibí una llamada de la doctora Sarah Williams, la directora de política ambiental en una firma consultora importante en Washington, donde se explicó que mis padres la habían contactado a través de redes profesionales, describieron mi reconocimiento MacArthur reciente y preguntaron si podría tener tiempo para una conversación informal sobre oportunidades en consultoría ambiental corporativa. Mencionaron que estabas explorando opciones para expandir tu impacto a través de organizaciones más grandes, dijo, y pensaron que podrías beneficiarte de aprender sobre nuestro trabajo. La conversación fue mortificante en múltiples niveles. La doctora Williams era alguien que conocía por reputación y había esperado conocer profesionalmente en algún momento, pero ahora nuestra primera interacción estaba basada en la tergiversación de mis padres sobre mis intereses de carrera. Tuve que explicar que no estaba realmente explorando oportunidades corporativas y que mis padres se habían acercado sin mi conocimiento, lo que me hizo sonar deshonesta o poco profesional dependiendo de cómo interpretara la situación. Lamento la confusión, le dije, tratando de salvar cualquier credibilidad profesional que pudiera de la interacción. Mis padres han estado preocupados sobre la estabilidad a largo plazo de la consultoría independiente y han estado investigando alternativas sin realmente entender mi satisfacción con mi trabajo actual. La doctora Williams fue graciosa sobre el malentendido, pero pude escuchar la perplejidad en su voz mientras trataba de reconciliar el alcance de mis padres con mi aparente falta de interés en lo que habían sugerido que quería discutir. Ese incidente dejó claro que mis padres no iban a respetar los límites que había tratado de establecer durante nuestra reunión familiar. Estaban continuando actuando en mi nombre en contextos profesionales, creando confusión y daño potencial a mi reputación en mi campo. El hecho de que habían logrado llegar a alguien de la estatura de la doctora Williams sugería que estaban usando capital social y profesional significativo para perseguir su campaña, lo que hacía sus esfuerzos tanto más efectivos como más peligrosos para mi carrera. Me di cuenta de que necesitaba tener una conversación final y definitiva con mis padres sobre su comportamiento y sus consecuencias. Marcus me ayudó a prepararme para lo que ambos sabíamos sería ya sea un avance o una ruptura completa en nuestra relación. Los llamé y pedí reunirme en privado, explicando que tenía preocupaciones serias sobre sus acciones recientes que necesitábamos abordar inmediatamente. Nos reunimos en una cafetería cerca de su casa, territorio neutral que preveniría el tipo de intervención orquestada que habían arreglado en su hogar. Pude ver tan pronto como llegaron que estaban preparados para otra ronda del mismo argumento que habíamos estado teniendo durante meses. Mi madre cargaba una carpeta de materiales y mi padre tenía la expresión determinada que usaba cuando pensaba que estaba a punto de resolver un problema a través de persistencia y discusión razonable. Necesito contarles sobre una llamada telefónica que recibí. Comencé sin preámbulos y procedí a describir mi conversación con la doctora Williams. Mientras explicaba la vergüenza profesional y confusión que su alcance no autorizado había creado, observé sus caras cuidadosamente para señales de entendimiento o remordimiento. En cambio, vi la expresión familiar de padres que pensaban que su hija estaba reaccionando exageradamente a sus esfuerzos útiles.
Lisa, solo estábamos tratando de crear una oportunidad de networking, dijo mi madre cuando terminé. La doctora Williams es una persona respetada en política ambiental, y pensamos que podrías beneficiarte de aprender sobre diferentes caminos de carrera. No te estábamos comprometiendo a nada o tergiversando tus intereses. Pero sí estaban tergiversando mis intereses, repliqué, mi voz estable a pesar de la ira construyéndose en mi pecho. Le dijeron que estaba explorando oportunidades en consultoría corporativa cuando no lo estoy. Me posicionaron como alguien que estaba insatisfecha con trabajo independiente y buscando alternativas. Eso no es networking, eso es crear una narrativa falsa sobre mis objetivos profesionales. Mi padre se inclinó hacia adelante con la expresión que usaba cuando pensaba que estaba siendo especialmente paciente y lógico. Lisa, entendemos que estás feliz con tu trabajo actual, pero no hay nada malo con explorar otras opciones. La doctora Williams podría haber sido un contacto valioso independientemente de si estás inmediatamente interesada en cambiar de carrera. Estábamos tratando de expandir tu red profesional. La desconexión fundamental en esa declaración era impresionante. No podían ver la diferencia entre networking genuino que se construye sobre intereses compartidos auténticos y respeto profesional mutuo y el alcance manipulador que estaban conduciendo basado en su propia agenda para mi cambio de carrera. Habían creado una premisa falsa para la interacción y luego la defendieron como desarrollo profesional general. Esto tiene que parar, dije mirando directamente a ambos. No pueden continuar contactando gente en mi campo sin mi conocimiento o permiso. Están dañando mi reputación profesional y creando situaciones embarazosas que reflejan mal tanto en mi juicio como en mi integridad. Si no paran inmediatamente, voy a tener que limitar nuestro contacto hasta que puedan respetar mis límites. La amenaza de contacto limitado fue la primera consecuencia que había propuesto que parecía registrarse como seria. La expresión de mi madre cambió de defensiva a preocupada y la mandíbula de mi padre se tensó de la manera que lo hacía cuando sentía que su autoridad estaba siendo desafiada. Lisa, estás siendo dramática, dijo mi madre, pero su voz carecía de la confianza que había mostrado a lo largo de nuestras conversaciones previas. Somos tus padres. Se supone que velemos por tus mejores intereses. Velar por mis mejores intereses significa respetar mi autonomía y apoyar mis elecciones, no socavarlas, repliqué. Soy una adulta exitosa con objetivos profesionales claros y la experiencia para lograrlos. Su ayuda es realmente dañina porque está basada en su incomodidad con mis elecciones en lugar de cualquier problema real con mi carrera o vida. Lo que pasó después reveló la profundidad de su falta de respeto por mi juicio y autonomía. En lugar de reconocer la validez de mis preocupaciones o disculparse por su extralimitación, redoblaron su creencia de que sabían mejor que yo lo que era bueno para mí. Mi padre dijo, Lisa, hemos estado viendo cómo construyes este negocio de consultoría ambiental durante años. Y aunque estamos orgullosos de tu dedicación, también podemos ver limitaciones y riesgos que podrías no reconocer porque estás demasiado cerca de la situación. La suposición paternalista en esa declaración, que su distancia de mi campo les daba mejor perspectiva sobre mi carrera que mi propia experiencia, era impresionante en su arrogancia. ¿Qué limitaciones y riesgos? Pregunté, genuinamente curiosa sobre qué pensaban que podían ver que yo aparentemente estaba demasiado cerca para reconocer. Por favor, sean específicos sobre qué problemas han identificado con mi carrera que aparentemente estoy demasiado cerca para reconocer. Mi madre saltó con lo que claramente pensó que era una lista convincente. Bueno, dependes del financiamiento de subvenciones que podría desaparecer. No tienes beneficios tradicionales como seguro de salud o contribuciones de retiro. Estás trabajando en un campo muy específico que podría no tener potencial de crecimiento. Y estás geográficamente limitada a áreas que priorizan temas ambientales, lo que podría no incluir lugares donde Marcus podría encontrar las mejores oportunidades para su carrera. Cada punto en su lista reveló lo poco que entendían sobre mi situación de trabajo real.
Tenía flujos de ingresos diversificados, incluyendo tanto subvenciones como contratos con clientes, seguro de salud integral y planificación de retiro a través de asociaciones profesionales, demanda rápidamente creciente por experiencia en adaptación climática a través de todas las regiones geográficas y un modelo de consultoría que era realmente más geográficamente flexible que la mayoría del empleo tradicional. Sus preocupaciones estaban basadas en suposiciones y estereotipos sobre trabajo ambiental en lugar de conocimientos sobre mi camino de carrera específico. Ninguna de esas preocupaciones refleja mi situación real, les dije, sacando mi teléfono para mostrarles mi calendario de próximas reuniones con clientes e invitaciones para hablar. Tengo contratos reservados 6 meses adelante, seguro de salud que es mejor que la mayoría de los planes de empleadores, ahorros de retiro que exceden el promedio nacional para mi grupo de edad y clientes en 37 estados. Las limitaciones que están viendo existen en su imaginación, no en mi realidad. Pero presentar hechos continuó siendo inefectivo porque sus objeciones no eran realmente sobre preocupaciones prácticas, eran sobre su incomodidad con un camino de carrera que no podían entender o controlar. La respuesta de mi padre dejó esto claro: Lisa, incluso si todo lo que estás diciendo es cierto ahora mismo, estás construyendo algo que no tiene el apoyo institucional y reconocimiento que viene con caminos de carrera tradicionales. Cuando tengas 50, ¿qué vas a tener que mostrar por este trabajo además de una colección de contratos de consultoría de pueblos pequeños? La pregunta reveló el corazón de su objeción. No podían ver el valor en trabajo que no resultara en marcadores tradicionales de éxito como títulos corporativos, afiliaciones de organizaciones grandes o marcas ampliamente reconocidas. La idea de que podría medir el éxito por el número de comunidades que estaban mejor preparadas para el cambio climático o por investigación que influyó decisiones de políticas o por un cuerpo de trabajo que contribuyó al bienestar humano no se registraba como logro significativo en su marco. Cuando tenga 50, dije, sintiendo una claridad que no había experimentado a lo largo de meses de estas conversaciones, voy a haber ayudado a docenas de comunidades a volverse más resistentes al cambio climático. Voy a tener investigación que influyó cómo pensamos sobre estrategias de adaptación. Voy a haber entrenado a una nueva generación de profesionales ambientales. Voy a tener trabajo que importó e hizo una diferencia en el mundo. Eso es lo que quiero mostrar por mi carrera, no una oficina de esquina o un plan de pensiones corporativo. El silencio que siguió fue diferente de las pausas en nuestras conversaciones previas. Esta vez pude ver en sus caras que finalmente estaban entendiendo la profundidad de la brecha de valores entre nosotros. Habían pasado meses tratando de convencerme de querer cosas diferentes, pero habíamos llegado al momento donde se volvió claro que genuinamente no quería lo que pensaban que debería querer y ellos no valoraban lo que realmente me importaba. Mi madre hizo un último intento de cerrar la brecha. Lisa, solo queremos que seas feliz y segura. Si este trabajo realmente te hace feliz, entonces trataremos de ser más solidarios. Pero también queremos que sepas que si alguna vez cambias de opinión o quieres explorar otras opciones, estamos aquí para ayudar. La oferta sonaba conciliatoria, pero era condicional a su creencia continua de que podría eventualmente llegar a su manera de pensar. Lo aprecio, dije, pero necesito que paren de ayudar de las maneras en que han estado ayudando. No más contactos con gente en mi campo. No más investigación sobre caminos de carrera alternativos, no más reuniones familiares sobre mis decisiones profesionales. Necesito que confíen en que sé lo que estoy haciendo y apoyen mis elecciones en lugar de tratar de cambiarlas. Nos fuimos de esa conversación con lo que se sintió como una tregua frágil. Mis padres acordaron parar su alcance profesional no autorizado, y yo acordé ser más paciente con sus preocupaciones y más comunicativa sobre mis desarrollos de carrera. Pero debajo del lenguaje diplomático todos sabíamos que el conflicto fundamental permanecía sin resolver. Todavía creían que estaba cometiendo un error, y yo todavía necesitaba que respetaran mi autonomía y juicio. Por aproximadamente 6 semanas las cosas estuvieron relativamente tranquilas. Mis padres pararon de hacer sugerencias sobre alternativas de carrera y parecían estar haciendo un esfuerzo por hacer preguntas solidarias sobre mis proyectos actuales.
Cuando compartía noticias sobre un cliente nuevo importante o una invitación para hablar, respondían con lo que sonaba como orgullo e interés genuinos. Comencé a esperar que finalmente hubiéramos llegado a un equilibrio sostenible donde pudieran aceptar mis elecciones incluso si no las entendían completamente. Entonces descubrí que el periodo tranquilo había sido cobertura para una escalada mucho más seria en su campaña para redirigir mi carrera. Me enteré por Marcus, quien había sido contactado por mis padres sin mi conocimiento para lo que describieron como una conversación privada sobre el futuro de Lisa. Le habían pedido que se reuniera con ellos para almorzar para discutir sus preocupaciones sobre mi trayectoria de carrera y su esperanza de que pudiera ayudarlos a animarme a considerar alternativas más estables. Marcus había acordado al almuerzo por curiosidad sobre qué estaban planeando, y lo que describió cuando llegó a casa fue tanto terrible como iluminador. Mis padres se habían preparado para la reunión como si estuvieran reclutándolo como aliado en su campaña, completo con materiales impresos sobre planificación de carrera y seguridad financiera. Le habían pedido que compartiera sus preocupaciones conmigo y que me ayudara a convencerme de que mi camino de carrera era últimamente incompatible con la vida familiar estable que asumían que ambos queríamos. Me dijeron que estaban preocupados de que tu trabajo de consultoría ambiental haría difícil comprar una casa, ahorrar para educaciones universitarias de hijos o planificar para el retiro, reportó Marcus, su ira visible en la tensión de su mandíbula. Me pidieron que considerara si realmente quería construir una vida con alguien cuya carrera era tan impredecible y financieramente limitante. De hecho, sugirieron que como tu pareja tenía la responsabilidad de animarte hacia elecciones más prácticas. La manipulación inherente en ese enfoque era asombrosa. Habían tratado de reclutar a mi pareja romántica como aliado en socavar mi carrera, usando su amor por mí como palanca para convencerlo de que mis elecciones profesionales eran últimamente dañinas para nuestra relación y futuro juntos. Se habían posicionado como los adultos sabios que podían ver problemas que Marcus y yo éramos aparentemente demasiado jóvenes o ingenuos para reconocer. ¿Qué les dijiste?, pregunté, aunque la ira de Marcus ya sugería cómo había respondido a su intento de reclutamiento. Les dije que me había enamorado de tu pasión por tu trabajo, que había visto de primera mano lo exitosa que es tu práctica consultora y que sus preocupaciones parecían estar basadas en malentendido en lugar de hechos sobre tu situación de carrera real, dijo. También les dije que tratar de reclutarme para socavar tu confianza profesional era inapropiado y manipulador, y que si continuaban interfiriendo en tus decisiones de carrera dañaría su relación con ambos de nosotros. El hecho de que Marcus hubiera respondido tan claramente me dio esperanza de que sus esfuerzos habían resultado contraproducentes, pero también me hizo darme cuenta de qué tan lejos estaban dispuestos a llegar para lograr el cambio de carrera que querían para mí. Se habían movido más allá de la presión directa y reuniones familiares para reclutar a mi pareja íntima como agente de su agenda. Las violaciones de límites estaban escalando de maneras que se sentían cada vez más desesperadas e invasivas. Ese incidente me convenció de que las medidas a medias y el establecimiento gentil de límites no iban a ser efectivos con mis padres. Habían interpretado mis intentos previos de establecer límites como resistencia temporal que podía ser superada con persistencia y mejor estrategia. Necesitaba hacer que las consecuencias fueran claras y seguir adelante inmediatamente cuando violaran los acuerdos que habíamos hecho. Los llamé y arreglé una reunión para el siguiente día, explicando que me había enterado de su almuerzo con Marcus y necesitaba abordar su comportamiento inmediatamente. Cuando nos reunimos pude ver que habían preparado argumentos defensivos y justificaciones por lo que habían hecho, pero no les di la oportunidad de presentar su caso. Contactaron a Marcus a mis espaldas para tratar de reclutarlo como aliado en cambiar mi carrera, dije sin preámbulos. Eso viola cada límite que discutimos sobre su participación en mis decisiones profesionales y muestra una falta de respeto completa por mi autonomía y mi relación. Este patrón de comportamiento tiene que parar inmediatamente o voy a tener que limitar severamente nuestro contacto. La respuesta de mi madre reveló qué tan profundamente habían racionalizado su comportamiento. Lisa, no estábamos tratando de reclutar a Marcus contra ti. Estábamos tratando de entender su perspectiva sobre su futuro juntos y compartir algunas preocupaciones que pensamos que podría no haber considerado.
Como personas que los amamos a ambos, queremos asegurarnos de que estén tomando decisiones que apoyen una asociación fuerte. La idea de que estaban calificados para evaluar la salud de mi relación o aconsejar a Marcus sobre su papel en mis decisiones de carrera era tan presuntuosa que luché por responder con calma. No pueden involucrar a mi pareja romántico en campañas para cambiar mi carrera, dije. No pueden compartir sus preocupaciones sobre mis elecciones con gente con la que estoy saliendo. Y no pueden posicionarse como consejeros de relaciones que entienden lo que es mejor para Marcus y para mí mejor que nosotros mismos. Mi padre intentó un enfoque diferente. Lisa, no estamos tratando de interferir en tu relación, estamos tratando de asegurarnos de que estés pensando sobre las implicaciones prácticas de tus elecciones de carrera para tu futura familia. Estas son conversaciones que las parejas deberían estar teniendo, y pensamos que Marcus podría apreciar entender algunas perspectivas que no había considerado. La suposición de que Marcus no había ya considerado las implicaciones prácticas de mi elección de carrera era insultante tanto para su inteligencia como para nuestra comunicación como pareja. Habíamos discutido planificación financiera, flexibilidad geográfica, planificación familiar y desarrollo de carrera extensivamente a lo largo de nuestra relación. La idea de que las preocupaciones de mis padres revelarían nueva información o perspectivas que habíamos pasado por alto era tanto arrogante como condescendiente. Marcus y yo hemos discutido cada implicación práctica de mi carrera que han planteado y muchas otras en las que no han pensado, les dije. Hemos hecho planificación financiera, hablado sobre objetivos familiares, investigado oportunidades geográficas y tomado decisiones que funcionan para ambos de nosotros. Sus preocupaciones no están revelando puntos ciegos en nuestro pensamiento, están revelando su incapacidad de aceptar que podríamos tener valores y prioridades diferentes que ustedes. Lo que siguió fue la conversación más honesta que habíamos tenido sobre los problemas subyacentes impulsando su comportamiento. Mi madre finalmente admitió que verme construir una carrera que no podían entender o controlar los hacía sentir como fracasos como padres. No sabemos cómo apoyar trabajo que no entendemos, dijo. Cuando otros padres hablan sobre las carreras de sus hijos, no sabemos cómo explicar lo que haces o por qué importa. Nos hace sentir como fallamos en guiarte hacia algo de lo que pudiéramos estar orgullosos y ayudarte. Esa admisión fue tanto desgarradora como enfurecedora. Su campaña para cambiar mi carrera no era realmente sobre mis mejores intereses o preocupaciones prácticas sobre estabilidad. Era sobre su propia incomodidad con tener una hija cuyas elecciones no encajaban con su entendimiento del éxito y su capacidad de tomar crédito por mis logros. Habían estado tratando de salvarse de la vergüenza de no saber cómo presumir sobre mi trabajo, disfrazando su propia inseguridad como preocupación por mi bienestar. Entiendo que mi carrera es diferente de lo que esperaban o esperaban, dije, pero eso no les da el derecho de socavarla o tratar de cambiarla. Si están avergonzados por mi trabajo, eso es algo que necesitan abordar en terapia, no algo que pueden resolver manipulándome hacia un camino de carrera diferente. La respuesta de mi padre reveló la capa final de su racionalización. Lisa, no estamos avergonzados de tu trabajo. Estamos preocupados de que te estés limitando a algo pequeño y específico cuando tienes el potencial para mucho más. La beca MacArthur prueba que eres capaz de lograr reconocimiento en contextos más amplios y más influyentes. Solo queremos ayudarte a maximizar ese potencial. La frase algo pequeño y específico cristalizó todo lo que estaba mal con su perspectiva. No podían ver la importancia global del trabajo de adaptación climática o la significancia de ayudar a comunidades a prepararse para desafíos ambientales. En su marco, trabajo que pasaba en pueblos pequeños con presupuestos modestos era inherentemente menos valioso que trabajo que pasaba en sedes corporativas con salarios grandes independientemente del impacto real o importancia de los resultados. El cambio climático no es un tema pequeño o específico. Dije, mi voz subiendo con frustración. Ayudar a comunidades a volverse resistentes a desafíos ambientales no es limitarme, es contribuir a uno de los temas más importantes de nuestro tiempo. La beca MacArthur reconoció que este trabajo es innovador e impactante, no que debería abandonarlo por algo que entenderían mejor. Hablamos por otra hora, pero se volvió claro que habíamos llegado a un callejón sin salida. No podían aceptar que su visión del éxito no coincidía con la mía y yo no podía aceptar sus intentos continuos de manipular mis elecciones para ajustarse a su nivel de comodidad.
La conversación terminó conmigo estableciendo consecuencias claras. Cualquier intento adicional de interferir en mis decisiones de carrera, contactar a mis colegas profesionales o reclutar gente en mi vida personal a su campaña resultaría en que cortara el contacto completamente. Durante los siguientes meses mantuvimos una paz incómoda basada en evitación mutua de temas relacionados con carrera. Las reuniones familiares se volvieron asuntos rígidos donde discutíamos temas seguros como clima y noticias locales mientras cuidadosamente evitábamos cualquier mención de mi trabajo o planes futuros. Las relaciones se sintieron huecas y artificiales, pero era mejor que el conflicto constante y manipulación que había caracterizado nuestras interacciones desde el anuncio de MacArthur. La confrontación final llegó durante una barbacoa familiar en la casa de mi hermano Tom, donde mis padres aparentemente habían decidido hacer un último intento de reunir apoyo familiar para su perspectiva sobre mis elecciones de carrera. Habían arreglado que varios parientes asistieran y habían preparado lo que equivalía a una intervención disfrazada como una reunión familiar casual. Me di cuenta de lo que estaba pasando cuando mi prima Sara me llevó aparte para preguntar si estaba realmente feliz con mi trabajo de consultoría ambiental y si había dado pensamiento serio a las oportunidades corporativas que mis padres habían mencionado. Mientras la tarde progresaba, se volvió claro que varios miembros de la familia habían sido informados sobre mi situación y animados a compartir sus pensamientos sobre estabilidad de carrera y planificación financiera conmigo. El punto de quiebre llegó cuando mi tío Peter, envalentonado por unas cuantas cervezas, decidió darme consejo no solicitado sobre crecer y tomar responsabilidad por construir riqueza real. Aparentemente había escuchado suficientes detalles sobre mi carrera de mis padres para sentirse calificado para sermonearme sobre la importancia de marcadores de éxito tradicionales y los riesgos de jugar con cosas ambientales cuando debería estar construyendo algo sustancial. Lisa dijo lo suficientemente fuerte para que otros miembros de la familia escucharan. Eres una chica inteligente y esta cosa del premio ambiental está bien, pero necesitas pensar sobre tu futuro de manera realista. No puedes construir una familia o comprar una casa o retirarte cómodamente con honorarios de consultoría de pueblos pequeños que probablemente no pueden permitirse pagarte mucho de todos modos. Tus padres solo están tratando de ayudarte a ver el panorama general antes de que sea demasiado tarde para cambiar de curso. La naturaleza pública de sus comentarios entregados frente a primos, tías y amigos de la familia que habían estado escuchando la versión de mis padres de mis luchas de carrera durante meses fue humillante y enfurecedora. Pude ver a Marcus al otro lado del patio, su cara tensa de ira mientras escuchaba a mi tío desestimar mi trabajo reconocido nacionalmente como jugar con cosas ambientales. Otros miembros de la familia estaban asintiendo junto con los comentarios de Peter, aparentemente convencidos por la campaña de mis padres de que era realmente una mujer joven confundida que necesitaba guía de parientes mayores y más sabios. Tío Peter, dije lo suficientemente fuerte para ser escuchada por todos en la reunión, aprecio tu preocupación, pero estás trabajando con información incompleta sobre mi carrera y situación financiera. Mi práctica de consultoría ambiental genera ingresos anuales que exceden el ingreso familiar mediano para nuestra área. Tengo seguro de salud integral, ahorros sustanciales de retiro y suficiente estabilidad financiera para calificar para hipotecas que cubrirían casas en cualquier vecindario donde Marcus y yo querríamos vivir. La beca MacArthur agrega otros $125,000 durante 5 años encima de mis ingresos existentes. Tus preocupaciones sobre mi capacidad de apoyar una familia o construir riqueza parecen estar basadas en suposiciones en lugar de hechos. El silencio que siguió fue incómodo, pero no había terminado. Más importante, necesito que todos aquí entiendan que mis padres han estado conduciendo una campaña de meses para presionarme a cambiar de carrera, incluyendo contactar a mis colegas profesionales sin permiso, arreglar entrevistas de trabajo que nunca solicité y tratar de reclutar a mi pareja para convencerme de que mis elecciones de carrera son problemáticas. Esta reunión se siente como otro intento de movilizar presión familiar para apoyar su agenda. La cara de mi madre se puso blanca mientras continuaba. Amo mi trabajo, soy buena en él, es financieramente exitoso y está haciendo una contribución significativa para abordar el cambio climático. El problema no es mi carrera,
El problema es que algunas personas en esta familia no pueden aceptar que mi definición de éxito no coincide con la suya y han decidido que eso les da el derecho de interferir en mis decisiones profesionales. Las secuelas de esa confrontación fueron rápidas y decisivas. Algunos miembros de la familia se me acercaron en privado para disculparse por no entender la situación completa y para expresar su apoyo por mis elecciones de carrera. Otros parecían sorprendidos de aprender sobre la extensión de la campaña detrás del telón de mis padres y el éxito de mi práctica consultora. Pero mis padres mismos respondieron con ira y defensividad, acusándome de avergonzarlos frente a la familia y hacer que se vieran como villanos por preocuparse por mi futuro. La conversación que siguió, conducida en la cocina de Tom mientras el resto de la familia pretendía no notar la tensión, fue el fin de cualquier posibilidad de reconciliación en sus términos. Mi padre me acusó de ser desagradecida e irrespetuosa, insistiendo que todo lo que habían hecho estaba motivado por amor y preocupación por mi bienestar. Mi madre lloró y dijo que estaba rompiendo su corazón al rechazar su guía y apoyo. No estoy rechazando su amor o apoyo, les dije, estoy rechazando sus intentos de controlar y manipular mis decisiones de carrera. Si quieren tener una relación conmigo, tiene que estar basada en respeto por mi autonomía y aceptación de mis elecciones, incluso cuando esas elecciones no coincidan con sus preferencias. No podían hacer ese compromiso. Incluso en ese momento, enfrentando la posibilidad de perder su relación conmigo completamente, no podían reconocer que su comportamiento había sido inapropiado o prometer parar de interferir en mi carrera. En cambio, continuaron insistiendo que sus preocupaciones eran válidas y sus acciones estaban justificadas, incluso mientras podían ver el daño que esas acciones habían causado a nuestras relaciones familiares. Me fui de esa barbacoa sabiendo que necesitaba seguir adelante con las consecuencias que había establecido. Durante los siguientes 6 meses tuve contacto mínimo con mis padres, comunicándome solo sobre logística para eventos familiares y declinando sus intentos de tener conversaciones reales sobre nuestra relación. Fue doloroso y triste, pero también fue pacífico de una manera que no había experimentado desde recibir la beca MacArthur. Durante ese periodo de contacto limitado, me sumergí en el trabajo que amaba con energía y enfoque renovados. Sin el estrés constante de defender mis elecciones de carrera a personas que deberían haber estado celebrándolas, pude apreciar completamente las oportunidades que la beca creaba. Expandí mi práctica consultora para incluir 3 estados nuevos, publiqué un trabajo de investigación que influyó la política federal de adaptación climática y comencé a escribir el libro sobre resistencia climática rural con el que había soñado durante años. Marcus y yo también usamos ese tiempo para fortalecer nuestra relación y aclarar nuestros valores y objetivos compartidos. La experiencia de que mis padres trataran de reclutarlo como aliado en cambiar mi carrera realmente nos había acercado mientras nos apoyábamos mutuamente a través del estrés y violaciones de límites. Habíamos aprendido que podíamos manejar presión externa en nuestra relación y que nuestros procesos de comunicación y toma de decisiones eran lo suficientemente fuertes para resistir manipulación de miembros de la familia que pensaban que sabían mejor que nosotros sobre nuestras propias vidas. El punto de inflexión en mi relación con mis padres llegó cuando mi trabajo comenzó a recibir reconocimiento más amplio que no podían ignorar o desestimar. Un perfil en The Atlantic sobre enfoques innovadores para adaptación climática presentó mi práctica consultora prominentemente, describiendo el impacto medible de mis programas en ayudar a comunidades pequeñas a prepararse para desafíos ambientales. El artículo fue recogido por varias otras publicaciones y comencé a recibir invitaciones para hablar de universidades y organizaciones de políticas por todo el país. Más significativamente, 2 alcaldes que habían trabajado con mi práctica consultora fueron invitados a testificar ante un subcomité del Congreso sobre estrategias exitosas de adaptación climática y ambos acreditaron mis programas con permitir a sus comunidades asegurar financiamiento federal para proyectos de resistencia. Las implicaciones de políticas de mi trabajo se estaban volviendo imposibles de ignorar incluso para personas que lo habían desestimado como cosas ambientales que no era material de carrera real.
Mis padres se acercaron después del testimonio del Congreso pidiendo si podíamos reunirnos para aclarar el aire y avanzar positivamente. Acordé a la reunión, pero con expectativas claras sobre lo que necesitaría pasar para que reconstruyéramos nuestra relación. Necesitarían reconocer que su campaña para cambiar mi carrera había sido inapropiada y dañina, disculparse por las violaciones específicas de límites y manipulaciones en las que se habían involucrado, y comprometerse a apoyar mis elecciones hacia adelante. La reunión fue difícil pero últimamente productiva. Mis padres claramente habían hecho algo de reflexión durante nuestros meses de contacto limitado, y finalmente pudieron reconocer que su comportamiento había estado impulsado más por su propia incomodidad y expectativas que por preocupaciones genuinas sobre mi bienestar. Mi madre se disculpó por la vergüenza profesional que habían causado contactando colegas en mi campo, y mi padre admitió que había estado equivocado al desestimar mi trabajo como insuficientemente sustancial o impactante. No entendemos tu carrera, dijo mi madre, pero podemos ver que es exitosa y que eres feliz con ella. Lamentamos haber tratado de cambiar algo que estaba funcionando bien porque no encajaba con nuestra imagen de cómo debería verse el éxito. No fue una disculpa perfecta, pero fue reconocimiento honesto del problema central que había impulsado su comportamiento. La disculpa de mi padre fue más específica: estábamos equivocados al contactar gente en tu campo sin permiso y estábamos equivocados al tratar de reclutar a Marcus para convencerte de cambiar de carrera. Nos extralimitamos en límites apropiados porque estábamos convencidos de que sabíamos mejor que tú lo que te haría feliz, y eso fue arrogante e irrespetuoso. La conversación también incluyó su compromiso de apoyar mis elecciones hacia adelante, incluso cuando esas elecciones no coincidieran con sus preferencias o entendimiento. Prometieron parar de investigar caminos de carrera alternativos para mí, celebrar mis logros sin inmediatamente sugerir cómo podría aprovecharlos hacia diferentes oportunidades, y respetar mi autonomía como adulta que era capaz de tomar buenas decisiones sobre su propia vida. Reconstruir nuestra relación ha sido un proceso gradual que ha requerido atención continua al mantenimiento de límites y comunicación. Todavía hay momentos cuando puedo verlos luchando con su impulso de ofrecer guía o sugerencias sobre mi carrera, pero han aprendido a redirigir esa energía hacia hacer preguntas solidarias sobre mis proyectos actuales en lugar de proponer alternativas. También han hecho esfuerzos genuinos para entender mi trabajo mejor, leyendo artículos que he publicado y haciendo preguntas reflexivas sobre las comunidades que sirvo y el impacto de mis programas. La experiencia me enseñó lecciones valiosas sobre la diferencia entre apoyo y control, y sobre la importancia de proteger tus sueños y objetivos de personas que no pueden ver su valor, incluso cuando esas personas afirman amarte. También me mostró que a veces las personas que se supone que campeen tu éxito son las mismas personas que se sienten más amenazadas por logros que no pueden entender o tomar crédito. Mirando hacia atrás a ese año difícil, puedo ver que la campaña de mis padres para cambiar mi carrera nunca fue realmente sobre preocupaciones prácticas o seguridad financiera. Era sobre su necesidad de sentirse útiles y relevantes en mi vida, y su incomodidad con tener una hija cuyo éxito no encajaba con su marco para entender el logro. Habían confundido su propia ansiedad sobre mi camino no convencional con problemas genuinos en mi carrera, y habían tratado de resolver su incomodidad emocional cambiando mis elecciones profesionales en lugar de abordar sus propias expectativas y suposiciones. Lo más importante que aprendí de esa experiencia es que no puedes comprometer tu camino hacia la aceptación de personas que fundamentalmente no respetan tus valores y juicio. Mis intentos de explicar y justificar mis elecciones de carrera solo habían dado a mis padres más oportunidades de debatirlas y desestimarlas. No fue hasta que dejé de buscar su aprobación y comencé a proteger mis límites que pudimos construir una relación basada en respeto mutuo en lugar de su aceptación condicional de elecciones que hice para complacerlos. Si estás lidiando con miembros de la familia que no pueden celebrar tus logros porque no coinciden con su visión del éxito, quiero que sepas que el problema no son tus elecciones, es su incapacidad de expandir su definición de logro para incluir caminos que no esperaban o no elegirían para sí mismos. No debes a nadie explicaciones o justificaciones por decisiones que están funcionando bien en tu vida,
y no tienes que cambiar de curso para hacer que otras personas se sientan más cómodas con tus elecciones. Lo más poderoso que puedes hacer es proteger tu energía y enfoque de personas que quieren redirigirlos, incluso cuando esas personas afirman que su interferencia está motivada por amor y preocupación. A veces lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es insistir en que las personas en tu vida apoyen tus elecciones auténticas en lugar de tratar de convencerte de querer cosas diferentes. Tus sueños y objetivos merecen protección de personas que no pueden ver su valor, y tu éxito merece celebración de personas que entienden que el logro viene en muchas formas diferentes. Confía en ti mismo para saber lo que te hace feliz y satisfecho. Confía en tu propia evaluación de tu satisfacción de carrera y seguridad financiera. Confía en tu capacidad de manejar cualquier desafío que venga con el camino que has elegido. Y recuerda que la ansiedad de otras personas sobre tus elecciones no convencionales dice más sobre sus limitaciones que sobre la validez de tus decisiones. Más importante, recuerda que no estás solo en esta experiencia. Hay tantos de nosotros que hemos tenido que elegir entre complacer a nuestras familias y perseguir trabajo que nos importa, y hay toda una comunidad de personas que entienden el valor que se necesita para proteger tus sueños de personas que no pueden ver su valor. Por favor, déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo y cuál ha sido tu experiencia con presión familiar alrededor de elecciones de carrera. Leo cada comentario y siempre estoy asombrada por la sabiduría y fortaleza que todos comparten entre ustedes. Si esta historia resonó contigo, por favor suscríbete para unirte a otros que están construyendo vidas basadas en sus propios valores en lugar de las expectativas de otras personas. La próxima semana estaré compartiendo estrategias para manejar presión familiar alrededor de decisiones importantes de vida, y me encantaría tenerte como parte de esa conversación. Recuerda que elegir autenticidad sobre aprobación siempre vale la pena, incluso cuando es difícil, y tu yo futuro te agradecerá por proteger los sueños que más te importan.